Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo Manada y el día de hoy presentaremos la práctica número 4, la cual es sobre circuitos eléctricos y la ley de Ohm. Nuestro equipo está conformado por Frida Montserrat Vázquez de la Cruz, Cristian Iván Vázquez Gómez, Alejandro Serrano Guzmán, Raúl Chavira Narváez y su servidor Fernando Gael Estrada Velasco. Como primer punto, tenemos que calcular la resistencia del ejercicio dado para poder sacar la resistencia total. En el primer diagrama que vemos, podemos observar que hay 5 resistencias. Para poder empezar a calcular la resistencia total, necesitamos empezar desde la última resistencia del circuito, que en este caso sería la resistencia 5. Una vez vemos eso, vemos que tiene una resistencia en paralelo. Entonces, con eso podemos detectar rápidamente que necesitamos utilizar la fórmula de resistencia en paralelo, que lo que nos dice esta fórmula que es que multiplicar la resistencia, las dos resistencias, entre la suma de las dos resistencias. En este caso, multiplicaríamos R5 por R4 para poder sacar la resistencia total de esas dos resistencias, lo que nos da un resultado de 500 ohms. Posterior a eso nos queda una resistencia que es en serie. Para la resistencia en serie, la fórmula que se utiliza es muy simple, que solo es sumar las resistencias. En este caso necesitamos sumar R1 más la resistencia que acabamos de sacar, más R4, lo que nos sale una resistencia de 700 ohms. Para esto, la última resistencia que nos queda es otra en paralelo. Entonces utilizamos nuevamente la fórmula de paralelo, que sería multiplicar 700 por 330 que mide la resistencia, entre la suma de estas dos, lo que nos sale una resistencia total de 224.27 ohms para posteriores ejercicios. Como punto 2 debemos de calcular la intensidad total del circuito. Ocupamos la fórmula de intensidad total del circuito, que es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Tenemos en cuenta que el voltaje total es de 12 y la resistencia total es la que acabamos de calcular anteriormente, que es 224.27, y nos da como resultado 0.053 amperes, que es lo que valdría nuestro primer punto de nuestro nodo de nuestro diagrama de circuito. Como siguiente punto calcularemos la intensidad de número 5, y esta se calcula con una fórmula que está encerrada ahí mismo, que es la fórmula de intensidad de una resistencia, aplicando que 700 es nuestro valor entre 330, que es nuestro I5, más 700, que es el opuesto a nuestra resistencia I5, y calculamos la intensidad. Y así con todas las demás resistencias. Y al final de nuestro circuito nos debe de dar la misma cantidad de intensidad del circuito que hicimos al inicio, o sea, el 0.05350 amperes. Entonces, para el siguiente paso, lo que vamos a hacer es pasar al programa de Proteus para poder comprobar nuestros cálculos en la libreta. Y aquí vemos cómo asignamos los valores correspondientes, nuestras baterías de 12 volts y cada resistencia con su valor correspondiente. Como primer paso, con ayuda de un amperímetro, vamos a calcular la intensidad de entrada que da desde la batería hasta el circuito, que como en este caso podemos ver es de 53.5 miliamperes, y así podemos comprobar los cálculos previamente hechos en la libreta. Y a continuación vamos a ir calculando la intensidad de cada resistencia. En la primera resistencia tenemos que nos da un valor de 17.1 miliamperes. En la segunda resistencia, que tiene un valor de 1000 ohms, nos da 8.57 miliamperes. Para la tercera resistencia nos da el mismo valor, ya que la resistencia tiene los mismos valores, 1000 ohms, como podemos observar. Para la cuarta resistencia nos vuelve a dar 17.1 miliamperes, como nos había dado en la primera resistencia. Como podemos observar, tiene el mismo valor estas resistencias de 100 ohms.
Y en la última resistencia, la quinta, tenemos un valor de 330 ohms, que nos da 36.3 miliamperes. Y bueno, aquí tenemos en cuenta que ya para calcular la intensidad ya de salida de nuestro circuito nos da 53.5 miliamperes que nos había dado al principio. Y así podemos comprobar que está bien hecho el circuito y comprobar también nuestros cálculos que hicimos en la libreta. Y con ayuda de un ohmímetro nos ayuda a medir la resistencia eléctrica de todo el circuito. Y por lo tanto nos da 224.27, lo cual podemos comprobar que es correcto nuestros cálculos que habíamos hecho en la libreta y nuestro circuito está perfectamente hecho. Bueno, ahora vamos a calcular el valor de la resistencia 5 para que nuestra resistencia total sea de 500 ohms. Para hacer esto vamos a usar la fórmula de resistencias en paralelo, que es la que tenemos encerrada en un cuadro. Y vamos a despejar para intentar sacar la resistencia 5, que solo quedaría 1 entre la resistencia 5 es igual a 1 entre la resistencia total menos 1 entre la resistencia E, que es la suma de las anteriores que ya teníamos. Sustituimos la resistencia total por 500 y la resistencia E que ya teníamos anteriormente, que era de 700. Haciendo la operación tenemos 700 menos 500 entre 350.000, que simplificado queda 2 entre 3.500. Despejando el 1 entre R5 nos quedaría en 3.500 entre 2 y nos quedaría como resultado que nuestra resistencia 5 tendría el valor de 1.750 ohms. Y como vemos aquí en el circuito, cambiamos la resistencia 5 que la teníamos de 330 a 1.750 y gracias al ohmímetro comprobamos que efectivamente nos da los 500 ohms, que era la meta que queríamos llegar. Entonces comprobamos que los cálculos estuvieron correctos. Bueno, y por último, sustituimos la resistencia R5 fija por un potenciómetro. Esto para calibrar el valor previamente determinado en el punto 4. Y al verificar nos damos cuenta que nuestro resultado es correcto, ya que nos da 500 ohms. Bueno, muchas gracias por la atención brindada, profesor. Espero que nos podamos ver en la siguiente práctica. Hasta luego.